Muy bien, sean bienvenidos a esta segunda tutoría de álgebra moderna. Hemos sentido bastante distancia, ¿verdad? Pero fue por las 2 semanas de desfase que hubo. Entonces, vamos a comenzar ahorita. Solo antes de comenzar, si se me escucha cortado o no me entienden algo, saben que me pueden interrumpir, ¿verdad? Durante la resolución de los ejercicios por cualquier consulta o algo. Más que está lloviendo ahorita acá, entonces no vaya a ser por el internet, ¿verdad? Entonces cualquier cosa me dicen, paramos, esperamos que se estabilice otra vez y continuamos. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con la propuesta. Pero no sé si antes de iniciar con la propuesta de la tutoría hay alguna consulta referente a algo. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Vamos a comenzar recordando, mejor dicho, la definición de subgrupo. Si se recuerdan, esta la vimos en la tutoría de repaso, ¿sí? Pero la vamos a recordar. Dice acá que se dice que H con la operación asterisco es subgrupo de G con la operación asterisco si cumplen las siguientes condiciones. La primera, que la operación asterisco tiene que ser cerrada en H. La segunda, que el elemento neutro de G, como G es el grupo, ¿verdad? Ya tiene un elemento neutro, ese tiene que estar también en H. Y la tercera es que si X pertenece a H, entonces su inverso, X a la menos 1, también tiene que estar en H. Entonces, esas son las tres propiedades que se deben de cumplir para que un subconjunto sea un subgrupo. Ahora bien, cuando la operación del grupo G sea conocida, se usará la notación H, ese símbolo de menor o igual, acá se va a leer como subgrupo de G, para indicar que H es subgrupo de G. Acá abajo hay otras notaciones. La primera, con el símbolo de menor o igual, H es subgrupo de G, o la segunda con G mayor o igual que el H, aquí se lee como que el H es subgrupo de G, ¿verdad? Esas dos notaciones quieren decir lo mismo. Y la otra es H sobre el símbolo menor sin el igual, o G con el símbolo mayor que H, pues va a representar que H es subgrupo de G, pero que H tiene que ser obligatoriamente diferente de G. Estas solo son nada más pues notación. Muy bien, luego de haber recordado esa definición de subgrupo, vamos a ver otra manera de cómo se prueba que algo es un subgrupo. Y es la condición para verificar subgrupos de la proposición 1.7.1. Dice que sea G con la operación asterisco un grupo y H un subconjunto de G, con H diferente del vacío. Entonces, H con asterisco es subgrupo de G con la operación asterisco, si solo si para todo XY que están en H, se va a cumplir que X operado con Y inversa tiene que estar en H. ¿Sí? Recordamos, esta también la vimos en la tutoría de repaso. Esta es otra manera de cómo ver que algo es un subgrupo. Si no quiero probar las tres propiedades anteriores, puedo hacer esto. Tomarme dos elementos en el conjunto por el momento H, ¿verdad? Y ver que uno operado con el inverso del otro tiene que estar en H. Si cumple eso, entonces H es un subgrupo. Ahora tenemos un primer ejercicio. Q más, es decir, los racionales positivos es subgrupo de los reales positivos de propiedades, ¿sí? De la primera. Para eso hay que demostrar los axiomas de subgrupo, es aquí. El primero, veo neutro existe en R más, ¿verdad? Sabemos que en los reales positivos con la multiplicación
Disculpe, no sé si está pasando la pantalla, pero en mi caso no lo veo. Ah, Hasta ahorita se me actualizó a mí, pero se escucha entrecortado. vamos a ver. Bueno, esperar un ratito, que como está lloviendo acá, fíjense. ¿Ahora me escuchan mejor o mal? Se escucha siempre como cortado. Parece que tiene dificultades con la señal tuya. Es el internet. Sí, con el internet. Vamos a esperar que cargue un ratito. Permítame. Permítanme que me está cargando. Creo que ahora sí la ven, ¿verdad? Me dicen, o la voy a hacer grande. Ahora sí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Vale, ahí me disculpan, oigan. Bueno, pero ustedes saben que el internet no lo maneja uno. Vale, ahora sí vamos a pasar. Vale, estamos acá en el ejemplo. Me pedía demostrar que los racionales con la suma es su grupo de los reales positivos, perdón, los racionales positivos es su grupo de los reales positivos bajo la multiplicación. Entonces, acá lo vamos a hacer probando las tres propiedades. Recuerden, lo pueden hacer de las dos maneras. Entonces, probando las tres propiedades, primero vemos
que el elemento neutro del grupo tiene que estar en el que quiero ver que es su grupo, ¿verdad? Entonces, el elemento neutro de los reales bajo la multiplicación es el 1, ¿verdad? Porque al multiplicar por 1, pues me queda el 1. Entonces, vemos que el 1 esté en los racionales positivos. Y claro que sí, ¿verdad? El 1 es parte de los racionales positivos porque se puede escribir como 1 sobre 1. Entonces, está ahí. Por lo tanto, la primera propiedad la cumple. El elemento neutro de R más está en Q más. Luego tenemos la otra propiedad. Tenemos que probar que es cerrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que probar que Q positivo es cerrado bajo el producto. Entonces para eso, ¿cómo se hace? Nos tomamos dos elementos que estén en Q más y vamos a demostrar que la operación Q1 por Q2 también está en Q más. Entonces nos damos Q1 y Q2 que pertenecen a los racionales positivos. Entonces, pues Q1 va a tener la forma de un A sobre B, donde la fracción tiene que ser positiva, ¿verdad? Porque está en Q más. Y Q2 de la forma C sobre D, donde la fracción tiene que ser positiva, ¿verdad? Con A, B, C, D que están en los enteros, ¿sí? Pueden estar en los enteros y no necesariamente en los enteros positivos. ¿Por qué razón? Porque puede que tenga dos negativos, A y B negativos, pero el resultado me dé positivo. Como yo necesito que el resultado sea el que esté en los positivos, ¿verdad? Entonces, acá está. Entonces, vengo y opero. Q1 por Q2, pues me va a dar A sobre B por C sobre D. Y sabemos que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, me queda esto. Y esto, pues, evidentemente pertenece a Q positivo, porque como cada fracción era positiva, ¿verdad? Entonces, al final, una multiplicación también va a ser positiva. Pues A, C, B, D, pues están en los enteros, dice acá. Ahora, ya vimos que es cerrada, ¿verdad? Bajo el producto. La tercera, la existencia del elemento inverso. Entonces, tomamos uno que esté en Q más y vamos a ver que su inverso está ahí, ¿verdad? Entonces, Q1 tiene la forma de A sobre B, con A y B que están en los enteros. Luego, tenemos el Q2, que va a tener la forma, por ejemplo, acá ustedes ya tienen la idea, ¿verdad? Recuerden, en la tutoría pasada, si no sabíamos qué forma tenía el inverso, primero lo encontrábamos y luego veíamos que estuviera en el que quería ver que fuera su grupo. En este caso, yo ya sé cómo tiene la forma el elemento inverso de Q1. Si Q1 es A sobre B, ustedes saben, ¿verdad? Que su inverso es B sobre A, ¿sí? Entonces, por eso es que se lo dan de una sola vez. Sea Q2 de la forma B sobre A, entonces Q2 pertenece a los racionales positivos. Veamos por qué razón, como simplemente darle vuelta a esto, ¿verdad? Sigue estando en los racionales positivos, ¿verdad? Ahora, se observa que al multiplicar Q1 por Q2, justo me da 1, que era la identidad, ¿verdad? Que vimos aquí en el paso 1. Entonces, Q1 es Q2 inverso, ¿verdad? Es decir, que Q1 es el inverso de Q2, o al revés, como lo quieran ver. Entonces, ya vimos las tres propiedades, por lo tanto, Q con la suma va a ser su grupo de los reales positivos, perdón, no es Q con la suma, es Q positivo, es su grupo de los reales positivos bajo la multiplicación. Por lo tanto, el conjunto S pues tiene estructura de grupo bajo la operación asterisco, que es la operación multiplicación que nos decían ahorita, ¿verdad? Entonces, acá ya demostramos que Q con los Q positivos, con la operación multiplicación, es su grupo de los reales. Simplemente aplicando las tres propiedades. La cerradura, el elemento neutro y el elemento inverso. Viendo esas tres cosas. Luego, tenemos otro ejercicio acá. Nos dice demostrar que si F es el conjunto de funciones reales con dominio en R, suma, son un grupo, entonces el subconjunto de funciones reales continuas son su grupo de F, ¿sí? Primero vamos a ver que F sean todo el conjunto de funciones reales, sean un grupo, y luego vamos a ver
que entonces el conjunto de las funciones que son continuas van a ser subgrupo de ellas. Entonces, primero demostraremos que F es grupo bajo la suma. Entonces, acá está. Recuerden que para probar que algo es un grupo tenemos que probar las 4 propiedades. Las 3 de su grupo y la de la asociatividad, que es la que no se prueba. Entonces, empezamos. Primero, vamos a ver que es asociativo. Entonces, para eso hay que recordar una propiedad, que es la siguiente. La propiedad de que f1 de x más f2 de x es igual a que ustedes tengan f1 más f2 de x, ¿sí? Eso es una propiedad que se cumple para las funciones, entonces ya con eso ya podemos seguir, ¿verdad? Tengo acá yo, me doy 3 funciones y voy a ver que se pueden asociar de manera diferente. Tengo f1 más asociadas, f2 más f3 de x, entonces esto es igual, por la propiedad, ¿verdad? Distribuyo la x en las 2 que tengo acá, f de 1x más f2 más f3 de x. Pero por esa misma propiedad, pues, distribuyo el x en estas 2, me queda f1 de x más f2 de x más f3 de x. Luego, asocio. Sí, ahora asocio estas asocio las 2 primeras, f1 más f2 de x, y dejo el f3 afuera, pero esto también lo puedo asociar las 3 así, y dejar el x afuera por la propiedad, y entonces ya me queda lo que quería, ¿verdad? Esto es lo mismo que tener primero las 2 asociadas con la última. Entonces, ahí ya está aprobada la de la asociatividad. Luego tenemos el elemento neutro, ¿sí? Entonces, vemos cómo es las funciones reales con la suma, nos damos cuenta que el elemento neutro es la función f de x igual a 0. ¿Por qué? Porque al sumarle 0 a una función, pues me va a quedar la misma función. Entonces decimos que el elemento neutro es la función f de x igual a 0. Ahí está. Luego tenemos que el elemento inverso es f inversa de x. ¿Quién es? Pues como estamos trabajando con la suma va a ser menos f de x. ¿Por qué razón? Porque al sumar f de x más menos f de x me va a dar el elemento neutro que es justamente el 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que el menos f de x es el inverso de la función f y está justamente en las funciones reales, ¿verdad? Ahí está. Luego, la 4 es que la suma de funciones es una función, es decir, la cerradura, ¿verdad? Y esa la toman como obvia en el material, porque sabemos que al sumar 2 funciones de variable real, siempre me va a dar otra función de variable real. Por lo tanto, se cumple la cerradura. Ahora bien, con esos 4 propiedades ya probamos que f es un grupo bajo la suma. ¿Sí? Todas las funciones reales son un grupo bajo la suma. Ahora, para ver que las funciones continuas son un subgrupo, dice que solo basta ver que es un conjunto cerrado y la suma de funciones continuas es continua. Si nosotros quisiéramos hacerlo detenidamente, tendríamos que probar para ver qué son su grupo las 3 propiedades, ¿verdad? La primera es la del, no se demuestra. La primera sería la del elemento neutro, pero en las funciones continuas, pues el elemento neutro siempre sería la función 0, ¿verdad? Entonces ahí estaría, y la función 0 pues es continua, por lo tanto ahí estaría. Luego sería de probar la del elemento inverso, ¿sí? Pero como ya habíamos dicho que el elemento inverso era menos f de x, si f de x es continua, menos f de x también es continuo. Entonces, el elemento inverso de cada función continua también va a estar ahí en las funciones continuas. Y la última es la de la cerradura, que es la que dicen acá, pues que es la única que se tiene que ver, porque las otras son como obvias. Entonces, la última, que es la de la cerradura, sería de ver que al tener la suma de 2 funciones continuas, va a dar como resultado una función continua. Y de hecho, ustedes lo pueden investigar que es así, ¿verdad? Al operar con la suma de 2 funciones continuas, siempre va a dar como resultado una función continua. Por lo tanto, ya viendo que cumple las 3, se tiene que las funciones continuas, de hecho, sí son un subgrupo de las funciones
reales. Entonces, eso es lo que pedía ver en este ejemplo. Luego de haber recordado cómo se ve que algo es subgrupo, vamos a recordar la definición de cuando un grupo es cíclico, que también, si recuerdan, la vimos en la tutoría de repaso. Entonces, acá se tiene que si G con la operación asterisco es un grupo y S un subconjunto de G, se tiene que el generado por S va a tener la forma de un X1 a la alfa 1 hasta llegar al XN a la alfa N, con cada X sub I que pertenece al conjunto S y cada alfa I que pertenezca a los enteros. Entonces aquí ahí hacen el arreglo, por favor, en el material. Incluso yo en la tutoría de repaso se los coloqué también así como estaba en el material. Se me olvidó decirles eso. Aparece con la operación asterisco, si ustedes notan ahí, pero en realidad tienen que ser comas, ¿sí? Tiene la forma de eso, un X1 a la alfa 1, X2 a la alfa 2 y así sucesivamente. Entonces, para que hagan ese arreglo, no son las operaciones asterisco, sino que son comas. Oigan. Vale. Ahora bien, luego tenemos acá que un grupo G con operación asterisco se dice cíclico si existe al menos un elemento X en G, tal que el subgrupo generado por ese elemento X tiene que ser todo el grupo G. Es decir, si el generado por el elemento X me da todo el grupo G, entonces se dice que el grupo es cíclico. En este caso, al valorcito que me genera todo el grupo, que en este caso es la X, se le denomina generador de G, ¿sí? Entonces, acá, por eso aparece la definición acá de grupo cíclico para recordarles cuándo es un grupo y simplemente es cuando tiene un elemento que lo genera. Y el generador de un elemento, pues es parecido al generador de un subconjunto. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, tenemos acá el ejercicio, dice, sea alfa que pertenece a S6, a las permutaciones, ¿verdad? De 6 elementos que toman los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y, por ejemplo, el 1 lo lleva al 4, el 2 al 2, el 3 al 1, el 4 al 3, el 5 al 6 y el 6 al 5. Entonces nos pide encontrar el subgrupo generado por este elemento alfa en S6, ¿sí? Entonces, el generado, quiero ver si lo coloqué acá más adelante, aquí está. Vean, el grupo generado por un elemento tiene la forma de el elemento a la 1, el elemento a la 3, y así sucesivamente hasta llegar al elemento que me dé elevado a una potencia, la identidad. Entonces, esto me sirve para saber cómo encontrar el generado por un elemento. En este caso, el de alfa, ¿verdad? Entonces, como me piden el generado por alfa, yo sé que va a tener la forma de alfa a la 1, alfa a la 2, alfa a la 3, alfa a la 4, y así sucesivamente hasta que me dé alfa una potencia, me dé la misma identidad. Entonces, eso voy a ir haciendo. Voy encontrando todas las potencias de alfa, porque esas van a formar parte del generado por alfa que es lo que me están pidiendo. Entonces empezamos. Alfa a la 1, pues es el que me dan, ¿verdad? Luego voy alfa al cuadrado. Entonces, alfa al cuadrado es hacer 2 veces esto, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá, por los primeros nada más. El 1 me lleva al 4, luego el 4 me lleva al 3. Ahí la hice 2 veces, entonces el 1 me lleva al 3. Con el 2 me lleva al 2, la segunda vez, el 2 me lleva al 2. Entonces, el 2 me lleva al 2. Luego, el 3 me lleva al 1, una vez, la segunda, el 1 me lleva al 4. Entonces, el 3 pues me lleva al 4. Luego, el 4 me lleva al 3, el 3 me lleva al 1, entonces el 4 me lleva al 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí obtuve ya el valor de alfa al cuadrado. Luego saco el valor de alfa al cubo. Es decir, sacar 3 veces, ¿verdad? O lo que es lo mismo, sacar ya lo saqué 2 veces y luego lo saco una vez más. Ahí como ustedes gustan lo pueden hacer, ¿verdad? Vamos a probar solo con los primeros.
el alfa 3 veces, ¿verdad? 1 me lleva al 4, 4 me lleva al 3, y luego 3 me lleva al 1. Entonces, 1 me lleva al 1. Ahí está, miren. Luego el 2, lo hago 3 veces. 2 me lleva al 2, 2 me lleva al 2, 2 me lleva al 2. El 2 me lleva al 2. Y vamos a hacerlo con el 3. El 3 me lleva al 1 una vez, el 1 me lleva al 4 dos veces, 4 me lleva al 3. El 3 me lleva al 3. Y así siguen, ¿verdad? Entonces, pero vean, todavía no me da la identidad. Entonces, sigo. Ya hice alfa 3, ahora voy a hacer alfa 4, ¿sí? Entonces, alfa a la 4 es hacerlo, pues, 4 veces. Entonces, lo hacen, les da esta, luego, alfa a la quinta, lo hacen, les da esta, y luego alfa a la sexta, ahí sí, cuando saquen alfa a la sexta, justo queda la identidad, que el 1 lleva al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4, el 5 al 5 y el 6 al 6. Es decir, justamente la identidad, ¿por qué? Porque me mantiene cada elemento. Entonces, cuando yo llego a la identidad, ahí me detengo, ¿verdad? Hasta ahí va a llegar el generado por alfa, porque si se recuerdan, el generado por un elemento, pues es el menor que tiene al elemento y que forma un grupo, ¿verdad? Tiene la cerradura y todo lo demás. Por lo tanto, el generado por alfa, que es lo que me pedían, tiene la forma de alfa a la 1, alfa a la 2, alfa a la 3, alfa a la 4, alfa a la 5, y luego el alfa a la 6, que yo sé que es la identidad. Entonces pongo la identidad. Ahora, ahí ya terminamos, ¿verdad? Eso es lo que me pedían, encontrar el generado por alfa. Ya lo encontré. Pero solo por efectos de análisis se puede observar que en efecto satisface la cerradura. ¿Qué quiere decir? Que al hacer cualquier operación entre los elementos de tiene que quedar en el mismo. Si no, no sería el generado por alfa. Entonces, si ustedes multiplican, por ejemplo, alfa al cubo por alfa a la cuarta, esto es lo mismo que tener alfa a la sexta por alfa, porque esto es alfa a la séptima, ¿verdad? Entonces, lo mismo que tener que alfa a la sexta por alfa, pero alfa a la sexta es la identidad, es decir, solo me queda el alfa, que justamente está aquí adentro. Lo mismo acá, si yo opero alfa a la cuarta con el mismo, con alfa a la cuarta, es alfa a la octava, es lo mismo que tener alfa a la sexta, podría haber puesto acá en lugar, alfa a la sexta por alfa al cuadrado, ¿verdad? Pero alfa a la sexta es la identidad, entonces solo me queda el alfa al cuadrado. Y que justamente está aquí adentro. Y así sucesivamente. Ustedes pueden hacer todas las operaciones entre los elementos del generado por alfa y siempre van a caer en ellos mismos. Nunca va a caer un elemento que esté afuera. Y así se puede comprobar pues que el conjunto generado por alfa es cerrado. Y eso siempre se cumple, ¿verdad? Entonces, así es como se encuentra el generado, en este caso, por un elemento alfa que pertenece a las permutaciones. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Y podría ocurrir un caso particular donde, por ejemplo, si estamos encontrando los subgrupos generados por H en S6 y por alfa en S6, perdón, y podría ocurrir, por ejemplo, que alfa a la sexta no sea la identidad y alfa a la séptima sí lo sea. Sí, todo depende de cómo esté dado el alfa en este caso. Aquí dio alfa a la sexta porque el alfa está dado estas permutaciones están dadas de esta manera, pero cuando ustedes se las cambien, ustedes tienen que ir evaluando hasta ver en cuál le da la identidad. Puede que en el alfa al cubo les dé la identidad, o puede que hasta el alfa a la 10 de la identidad, ahí puede variar. Todo, ustedes vayan probando a ver hasta cuál potencia es que le da la identidad. Y donde nos dé la identidad, ahí paramos. Ahí paran, exacto. Porque ustedes saben que el teorema que les mostré ahí más adelante les asegura que el generado por un elemento siempre va a tener la forma esa. Alfa a la 1, alfa a la 2, alfa a la 3, hasta llegar a la identidad. Entiendo, gracias. Muy bien. Entonces, seguimos acá. Ahora vamos a recordar la definición de orden de un grupo y orden de un elemento. Entonces, si se recuerdan, el orden de un grupo era la cantidad de elementos que tiene un grupo. Eso creo que lo vimos en la primera tutoría normal, ¿verdad? O sea, el orden de un grupo, cuando es finito, ¿verdad?
es la cantidad de elementos que tiene un grupo, sí, que tiene el grupo. Si es infinito el grupo, entonces que el orden del grupo es infinito, ¿verdad? Entonces acá, dado un grupo G con operación asterisco y X, un elemento que está en G, definimos el orden de X, es decir, el orden de un elemento, como el número de elementos que posee el subgrupo generado por X. Si este es infinito, si este es finito, perdón. En caso contrario, diremos que el orden de X es infinito. Denotaremos el orden de X por O de X. Entonces, ¿qué podemos decir aquí del ejemplo anterior? Si ustedes les hubieran pedido el orden de alfa, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál es el orden de alfa? ¿Cuál es el orden del elemento alfa? Piensen según ¿cuánto? 6. 6, muy bien. ¿Por qué? Porque el generado por alfa tiene 6 elementos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto, aquí creo que es bastante obvio, ¿verdad? Pero en otros ejercicios les puede servir. Siempre que ustedes quieran saber el orden de un elemento, lo que tienen que hacer es sacar el generado de ese elemento y ver cuántos elementos tiene el generado. Entonces, ese número de elementos es el orden del elemento, ¿sí? Entonces, así es como se saca el orden de un elemento, sacando el subconjunto generado por ese elemento y la cantidad de elementos que tenga es el orden del elemento. Ahora bien, viene este ejemplo de acá. Dice, sea G un grupo abeliano y N un número entero positivo. Entonces nos piden demostrar que Hn, que está formado por todos los X que están en G, tal que se cumple que el orden de ese elemento X debe dividir a N, es un subgrupo de G. Eso me piden ver. Entonces, para demostrar que es subgrupo, recapitulando, ¿verdad? Tenemos dos opciones, o probamos las tres propiedades, o probamos que dados dos elementos en el subgrupo, uno por el inverso, siguen estando en él, ¿verdad? Entonces, acá lo vamos a hacer probando las tres propiedades siempre. Empezamos. Vamos a tomar acá X y Y que pertenezcan a Hn, ¿sí? Nos damos dos elementos en Hn y vamos a probar la cerradura, que al operarlos siguen estando en Hn. Esto vamos a probar la cerradura. Entonces nos tomamos dos elementos X y Y que están en Hn, tal que el orden del elemento X, como así se denota, vamos a tomar que es un N1, ¿sí? Y el orden del elemento Y es N2. Entonces, como X está en Hn, ¿qué se va a cumplir? Pues que el orden de X, que en este caso es N1, tiene que dividir a N. Por eso aquí tenemos que N1 divide a N. Y además, como Y está en Hn, porque ahí lo tomamos, sabemos que va a cumplirse que el orden de Y tiene que dividir a N. Pero el orden de Y es N2. Entonces tenemos que N2 divide a N. ¿Sí? Ahí estamos bien, ¿verdad? Solo de las hipótesis. Ahora, por tanto, vamos a considerar a M como el mínimo común múltiplo de los números N1 y N2, es decir, de los órdenes de X y de Y. Entonces, recordando el mínimo común múltiplo es el mínimo múltiplo entre estos dos números, ¿verdad? Así se saca. Entonces, por propiedad de mínimo común múltiplo, tenemos que M va a ser menor o igual que N. Eso se cumple. Y además, M, por ser el mínimo que múltiplo entre esos dos valores, y esos dos valores dividen a N, se va a cumplir que M debe dividir a N, ¿sí? Por propiedad. Ahora bien, no olvidemos que estamos intentando probar que al operar X con Y, tiene que estar en Hn, ¿verdad? Entonces, para probar que X y Y están en Hn, ¿qué debe de suceder? Debe de suceder que el orden de X operado con Y debe dividir a N, ¿verdad? Eso es lo que vamos buscando. Entonces, para encontrar el orden del
del elemento X operado con Y, tendríamos que haber sacado el generado por X, X operado con Y, que tendría esta forma, ¿verdad? X, el generado por X operado con Y, tendría la forma X operado con Y a la 1, X operado con Y a la 2, X operado con Y a la 3, y así sucesivamente hasta ver cuál me da la identidad. Pero acá nos damos cuenta que el X operado con Y a la M justamente nos da la identidad. ¿Por qué? Porque nos dicen acá que G es un grupo abeliano. Como G es un grupo abeliano, yo automáticamente el exponente lo puedo distribuir. Esto solo se puede en grupos abelianos. No sé si se fijaron en el material, justamente, no me acuerdo en qué unidad, pero hay un ejercicio que les piden demostrar eso, que siempre que un grupo es abeliano, ustedes tienen un exponente, el exponente lo pueden meter acá sin importar qué operación sea aquí adentro, ¿sí? Entonces, para esto me sirve acá que ver que el grupo es abeliano, y en la tarea ocupan justamente eso, en algunos ejercicios que les piden, les dicen que el grupo es abeliano, pues utilizan eso, ¿verdad? El exponente yo lo puedo meter de una sola vez acá. Entonces, X operado con Y a la M es X a la M operado con Y a la M, ya distribuyendo el exponente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordando, el M es un múltiplo de los números N1 y N2. Entonces, el orden de X era N1. ¿Y qué quiere decir que el orden de X es N1? Que X elevado a la N1, pues también me va a dar la identidad, ¿verdad? Entonces, porque por la misma definición, ¿verdad? El orden de X es el exponente justo que me da la identidad al elevar la X, ¿sí? X elevado a la N1 me da la identidad. Pero como este M es múltiplo del N1, el N1 va a estar aquí en este número. Entonces, es como que ustedes tuvieran, por ejemplo, 2 elevado a la 10, ¿verdad? 2 elevado a la 10, ustedes lo pueden poner como 2 al cuadrado y luego a la quinta, o 2 a la quinta y luego al cuadrado. Entonces lo mismo sucede acá. Ustedes pueden tener X elevado a la N1 y luego los otros múltiplos que les queden para completar el M. Entonces X elevado a la N1, yo sé que la identidad elevado a cualquier otra potencia, pues me da la identidad. Lo mismo sucede con el Y. El M es un múltiplo de N2 que contiene a N2, ¿verdad? Entonces, puedo tener acá Y elevado a la N2 y luego elevado a lo otro que me haya sobrado. Entonces, ya tengo yo que Y elevado a la N2 es la identidad, porque N2 es el orden de Y. Por lo tanto, tengo la identidad aquí. Y la identidad operada con la identidad, pues me da la identidad. Entonces, de aquí ya obtuve yo que al elevar M a la operación X operado con Y, justo me da la identidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces M tiene que ser el orden de X operado con Y, ¿verdad? Entonces ya tengo que el orden de X operado con Y es M. Pero para que X operado con Y esté en Hn, tiene que cumplirse que SM debe dividir a N. Pero eso ya lo tenía acá. Entonces, como M divide a N y M es el orden de XY, ya puedo decir que X operado con Y está en Hn. Y es lo que yo quería probar, que era justamente la cerradura. Entonces, ahí ya probamos la cerradura, que es la primera propiedad para probar que es su grupo de G. Luego dicen que el resto de condiciones pues son sencillas de probar. ¿Cuáles son las otras condiciones? La otra es, quiero ver la cerradura, el elemento neutro, ¿verdad? Y la del elemento inverso, ¿verdad? Entonces, si un elemento inverso tiene un orden determinado, X, el orden, ¿verdad? Su inverso pues va a tener el mismo orden, por lo tanto va a seguir dividiendo a la N, ¿sí? Y por lo tanto el inverso siempre va a estar en Hn, de un elemento que esté en Hn, su inverso siempre va a estar en Hn, por eso dicen que es fácil de verlo. Y el orden del elemento neutro también siempre, como es el elemento neutro, ¿verdad? Su orden es 1 y el 1 divide cualquier número. No importa cuál sea el elemento neutro, pero solo es 1, su orden es 1. Entonces, siempre el elemento neutro está en Hn, porque su orden, que es 1, siempre va a dividir pues a cualquier número, en especial a n.
Por eso es que dicen acá que las otras dos condiciones pues, son sencillas de probar y no las hace. Entonces, acá con esas tres, pues ya queda justamente probado que sí, en efecto, HN es su grupo de G. No sé si tienen alguna consulta. Solo para recapitular, usted mencionó, no sé si entendí bien, que la identidad elevada a otra potencia es siempre la identidad. Sí, la identidad, ajá, como la identidad es como, si la tiene elevada al cubo, por ejemplo, sería la identidad operada con la identidad, operada con la identidad, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que una propiedad de la identidad es que al operar la identidad con cualquier elemento, en específico con el mismo, siempre da la identidad. Entiendo, gracias. Muy bien. Entonces, Bien, seguimos. y si tengo, ¿Sí? por ejemplo, si tendría, digamos, de que un número elevado a una potencia y lo elevo a n, o acá, como aparece x a la k, siempre sería la identidad. No le comprendí lo primero. Repítamelo, por favor. Según lo que dice la proposición x a la k, es la identidad. Entonces, ¿Sí? si yo tengo, por ejemplo, x a la n elevado a la k, siempre sería la identidad. Ah, sí. Siempre sería la identidad. Siempre que, ajá, porque ese n por k siempre va a ser más grande, siempre va a estar más para acá. Entonces, como que usted tenga x, puede cambiar el orden, x a la k, y que es la identidad, y siempre, sí, al final siempre le va a dar la identidad. Está bien, gracias. Y justamente de eso habla una proposición que ya vamos a ver más adelantito, ya van a ver. Vale. Pero antes aparece acá la definición de subgrupos normales. Entonces, la primera nos dice la de subgrupo normal. Nos dice que un subgrupo H de G tiene que ser, se dice normal y escribimos H con ese triangulito, eso significa subgrupo normal de G. Si al tener XH operado con YH, me da lo mismo que tener XYH, ¿sí? Para toda XY que están en G. Para eso necesitamos, obviamente, la definición del conjunto XH, ¿verdad? Entonces la puse aquí abajo, dice que si G es un grupo y H es un subgrupo de G y X es un elemento de G, pues se define el conjunto XH de la forma X por H, donde esta H son todos los elementos pues, que están en el conjunto H, ¿sí? Entonces, con esa definición ya se entiende la definición de subgrupo normal, ¿verdad? Al tener la multiplicación de estos dos conjuntos es lo mismo que yo tuviera juntas, digamos, las X y la Y y luego operadas con el conjunto H. Muy bien. Entonces, acá tenemos este ejercicio que nos dice que demostremos que el centro de G es subgrupo de G. Eso nos pide ver el ejercicio. Entonces, para eso vamos a recordar primero algunas definiciones. La primera es esta. Nos dicen que si X es un elemento de un grupo G, definimos el centralizador de X en G de esta manera. El centralizador de X en G es igual a los elementos G que pertenezcan al grupo G, que al operar X por G me dé lo mismo que operar G con X, ¿sí? Entonces, el centralizador se da con respecto a un elemento, en este caso con respecto a X. Entonces, en el centralizador de X están todos los elementos que conmutan con X, se puede decir en pocas palabras, todos los G que conmutan con X. Esa es la definición de centralizador. Luego tenemos la definición del centro, que es esta del que habla acá. Entonces, dice que, dado un grupo G, se define aquí está malo, es el centro de G, ahí le pusieron un núcleo, pero es centro de G. Se define el centro de G, ahí lo corrigen en el material, oigan, y se simboliza mediante Z de G como el conjunto de los elementos de G que conmutan con todos los elementos de G. Es decir,
en el centro de G, ¿quiénes van a estar? Los G que pertenezcan a G, tales que X operado con G sea lo mismo que G operado con X para todo elemento en G, ¿sí? Entonces, en el centro yo voy a tener esos elementos que me conmutan con absolutamente todos los elementos de G, ¿sí? Entonces, esos están en el centro. Ahí están, entonces, la definición de centralizador, que es con respecto a un elemento, y de centro, que es con respecto a todos los elementos de G, para que no se vayan a confundir. Ahora sí, ya con estas definiciones, vamos a demostrar que el centro de G es subgrupo de G. Entonces dicen que se recomienda que antes de afrontar este tipo de problemas, se revise con detenimiento de centro de un grupo. Ya lo vimos, ¿verdad? Recordemos que nos dicen el centro de G, como está definido acá, son los G que pertenecen a G, tales que G por H sea igual a H por G para todo H en G. Solo en lugar de X aquí ponen H, ¿sí? Pero eso es notación, ¿no? Entonces, esta es la definición del centro de G. Ahora bien, eso es lo mismo que tener los G que pertenezcan a G, tal que se cumpla, yo puedo multiplicar a la derecha de la igualdad, ¿verdad? Por H inversa, o sea, aquí se me quita, ¿verdad? Solo me queda G y acá me queda HG, H inversa, para todo H que pertenezca a G. Esto se sigue cumpliendo, está correcto. Ahora, para demostrar que el es su grupo, vamos a proceder con la caracterización de su grupo. Es decir, vamos a dar dos elementos XY que están en el centro de G y vamos a ver que uno operado con el otro inverso, es decir, XY inversa, se encuentre en el centro de G. Entonces, vean, las otras dos ejemplos que vimos de su grupo, lo hicimos probando las tres propiedades. Ahora no. Lo vamos a hacer con la caracterización. Nos dimos dos elementos XY que estén en el centro de G y vamos a ver que XY inversa esté en el centro de G. Eso es lo que vamos a probar. Entonces ustedes deben tener en mente eso. Si yo quiero probar que XY inversa está en el centro de G, antes de ponerse a hacerlo, ¿verdad? Analicen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que debo de probar yo al ver eso? Ah, pues para que XY inversa esté en el centro de G, debe cumplirse que él conmuta con cualquier elemento de G, ¿verdad? Es decir, que al multiplicar un elemento de G es lo mismo que multiplicarlo por el otro lado. Entonces, parecido a lo de conmutativo, ¿verdad? Entonces, es eso. Entonces dice, entonces nos damos un H que esté en G, ¿sí? Y vamos a probar justamente lo que les acabo de decir. Operamos H operado con XY inversa y vamos a darnos que al final es lo mismo que XY inversa por H. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces partimos de aquí. X operado Y inversa. Pero eso es igual que tener X acá. X por H por X, lo mismo tener X por H. ¿Por qué razón? No me dicen que el grupo es abeliano, ni me dicen nada. Pero sí me dan de hipótesis, el X yo lo tomé del centro de G. ¿Qué quiere decir? Que esté en el centro de G, que ese X conmuta con cualquier elemento de G, en particular conmuta con H. Por eso es que XH es lo mismo que tener, perdón, que HX es lo mismo que tener que XH, ¿sí? Por eso hacen el cambio aquí, miren, XH, Y inversa. Ahora proseguimos. Acá, por la definición del inverso, yo puedo asociar estos dos últimos elementos inverso y ponerlo en un inverso afuera, ¿verdad? Porque quedaría de esta manera, porque ustedes saben que cuando el inverso entra, ¿verdad? Por propiedad le damos vuelta a los elementos y el inverso entra en cada uno. Entonces le doy vuelta acá, me quedaría H inversa inversa, que es justamente la H, Y inversa. O sea, vean, esto es totalmente lo mismo, solo es un truco para poder llegar a lo que necesito, ¿sí? Entonces, y no he afectado en nada. Esto es totalmente lo mismo. Entonces, proseguimos acá, dentro del paréntesis, de la inversa. Como Y también está en el centro de G, quiere decir que Y conmuta con cualquier elemento de G. Entonces, si H está en G y como G es un grupo, ¿verdad? Entonces, H inversa también está en G. Entonces, Y conmuta con H inversa. Entonces, en lugar de Y, H inversa, yo puedo poner H inversa Y.
Todo viene porque Y está en el centro de G. Ahí estamos, miren, le doy vuelta por esa razón. Luego, ahora que ya la tengo así, meto la propiedad del inverso. Recuerden, para meter el inverso tengo que dar y entre el inverso, ¿verdad? Pongo el Y primero, Y inversa, y luego el H inversa, me queda el H acá. Y vean, aquí ya me quedó lo que quería, me quedó XY inversa y luego el HD último, que es justamente lo que yo quería ver, ¿verdad? Que el XY inversa conmutaba con cualquier elemento, en particular aquí H de G. Entonces dice, XY inversa pertenece al centro de G. Por lo tanto, el centro de G, y aprobar, ya probé aquí, esto por la caracterización ya tengo que es un subgrupo. No sé, una consulta. No, muy bien. Luego tenemos la definición de homomorfismo. Entonces acá, recordando, esta sí no la vimos, ¿verdad? En la tutoría de repaso, la definición dice, sea G1 con la operación asterisco y G2 con la operación chibolita, cualquier operación, en este caso la composición, dos grupos y una aplicación de G1 en G2, la aplicación F se denomina homomorfismo de grupos si para todo XY que pertenezca a G1 se cumple que F de X operado con Y es igual a F operado con la otra operación a F de Y. Si se está trabajando con la misma operación, ahí en el libro lo dice, ¿verdad? Simplemente se pone F de XY igual a F de X, F de Y. Pero si son operaciones diferentes, sí se tiene que estipular ahí, ¿verdad? Esa es la definición de homomorfismo. Ahora, suponemos que F es un homomorfismo de grupos. Si F es además una aplicación inyectiva, le llamaremos monomorfismo, ¿sí? Si yo ya tengo un homomorfismo inyectivo, a eso se le llama monomorfismo. Luego, si F es una aplicación suprayactiva o sobreyectiva, pues le llamamos epimorfismo. Y cuando F cumple las dos, es decir, era homomorfismo, es inyectiva y es biyectiva, se le llama isomorfismo. Cuando existe un isomorfismo entre dos grupos G1, G2, diremos que ambos grupos son isomorfos, ¿verdad? Isomorfismo. Entre esos dos grupos se dicen que ellos son isomorfos y se representa por esta notación. Ahora, los isomorfismos dentro de un mismo grupo, es decir, cuando G1 y G2 son el mismo grupo, se les llama automorfismo, ¿sí? Entonces, los automorfismos simplemente son isomorfismos, pero que van de un grupo al mismo grupo. No sé si tienen alguna consulta con respecto a estas definiciones. No, están así explicados, es más. Muy bien. Gracias. Vaya, muy bien. Luego, tenemos acá un ejercicio, acá no puse la indicación, pero el indicador que la función f que va de r a r más, definida como f de x igual a e a la x, es un isomorfismo, ¿sí? Eso me pide ver. Entonces vamos a probar que esto, f así definida, es un isomorfismo. Entonces tenemos, para probar que es un isomorfismo, tenemos que probar primero que es homomorfismo, luego que es inyectiva y luego que es sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, primero vemos que es homomorfismo. Para ver qué es homomorfismo, nos damos f de dos elementos, en este caso x como x más y vemos que esto simplemente es e a la e. Pero por propiedad de la función exponencial, yo sé que eso lo puedo escribir como e a la x por e a la y. Y luego esto, pues, sabemos que simplemente el e a la x es
f de x y el e a la y es f de y, ¿sí? Entonces, acá tenemos justamente que es homomorfismo. F de x más y justamente me da f de x operado con f de y. Es lo que quería probar. Por lo tanto, dice que acá f es un homomorfismo. Luego dice pues que es fácil que ver que f es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto biyectiva, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan, para ver que es inyectiva, recordando, ¿verdad? Se dan que f de x es igual a f de y, por ejemplo. Entonces, f de x es e a la x, ¿verdad? Es igual a f de y, e a la y. Entonces, si e a la x es igual a e a la y, obligatoriamente, ustedes saben que en la función exponencial, x tiene que ser igual a y, ¿sí? Por eso lo ven aquí como obvio, dicen pues de una sola vez, que cumple la inyectividad, ¿verdad? Y la sobreyectividad es de que tiene que tomar todos los valores del segundo conjunto, en este caso es de R más, ¿verdad? Pero ustedes saben que la función exponencial, si ven la gráfica, tiene la forma como de una curva que justamente recorre todo el eje Y positivo, ¿verdad? Esa Y es infinito. Entonces, de ahí de la gráfica, de simplemente hecho de ver la gráfica, ustedes pueden darse cuenta que la función, pues de hecho, es sobreyectiva. Entonces, como es un homomorfismo inyectivo y sobreyectivo, ya cumple la biyectividad, ¿sí? Y por lo tanto es un isomorfismo, que es lo que querían que viera más. Entonces, ya con eso se tiene lo que el ejercicio solicitaba. Luego, hasta ahí llega la agenda que nos podían, que compartiéramos con ustedes. Entonces, primero recordarles que mañana es la entrega, el último día de la entrega de la tarea, que es nada más a través de la plataforma, ¿verdad? Si mañana es 25. Y no sé si tienen alguna consulta en particular. Miren que ahora terminamos temprano. La tutoría aún nos tardamos bastante, ¿verdad? Sí, bueno, este video lo va a compartir más tarde, supongo, ¿verdad? Sí, yo siempre lo comparto al coordinador, pero se lo voy a compartir. Me gusta verlo rápido, ¿verdad? Y a veces se tardan en ponerlo en la plataforma. Y con respecto al material, pues ya logré descargarlo. Y la verdad, pues está bastante bien, hay que leer mucho de todo. Sí, y también recuerden que pueden leer el libro que les mandé, ¿verdad? Sí, a ese me refería. Sí, a ese Ajá. exactamente. Fue hace como 3 semanas, ¿verdad? Que había otro de sus compañeros que me estaba preguntando respecto a él. Sí, Pero, era yo. pero sí, ¿verdad que sí se puede abrir y todo? Ya lo descargué, ya sí, cuesta un poco, pero Sí, ya es lo... que cuesta porque es bien pesado, es súper grande, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Pero sí, ya se lo voy a descargar y ya lo tengo ahí en la mano para poder consultarlo en cualquier momento. Vale. Solo preguntarle si de la unidad 2 no se ha subido todavía. Fíjese que no, yo revisé la última vez y aún no estaba, no sé si el día de ahora lo habrá colocado, pero aún no estaba. Ahí solo estén pendientes ustedes para cuando él vaya subiendo, ¿verdad? Cada una de las actividades o materiales para que no se vayan a atrasar. Vaya, sí. No, por lo demás, pues, gracias por la explicación, creo que esto es lo que hacía falta para completar la parte de la tarea. En los Así últimos es. ejercicios habla de los isomorfismos y de los automorfismos. Homomorfismos. Ahí no se comprendía, bueno, yo no comprendía bien, pero ahora sí ya lo entendí mejor. Ya con la presentación, pues, le doy una repasadita y ya lo entiendo Va. mejor. Muy Gracias. bien. Ya al finalizar la grabación y la reunión, yo se la voy a enviar siempre, como siempre hacemos. Y voy a subirla a YouTube y voy a tratar de enviarles el enlace también. No sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario.
Muchas gracias, Lick. Y sí, igual, si puede compartirnos esta presentación, sí nos va a ayudar para terminar lo de la tarea. Lo voy a hacer ahorita, oigan, para que no se me vaya a olvidar, como siempre les digo. Muy bien, entonces si no hay consulta, voy a dejar de presentar acá. Lick, si nos pueden actualizar también las orientaciones en esta materia, por favor. Ah, vaya, sí, porque tampoco no están actualizadas, ¿verdad? Le voy a hacer saber el comentario al coordinador. Permítanme. No se salgan, voy a tomarles lista ahorita.